Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana a este momento y con con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así es que, doctor Jiménez, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, a Dios gracias con el favor de Él que nos permite a todos, ¿verdad? Los que estamos transmitiendo y los que nos están escuchando y los que nos escucharán este nuevo día, esta nueva semana. Gracias a Dios que su palabra que es fiel y por su fidelidad estamos nuevamente aquí. Así que vamos a seguir tratando, escudriñando el corazón mismo de Dios, que es su palabra, entendiendo que nuestra identidad viene de Él, del Padre, y que Él es fiel. Los consejos prácticos de la semana pasada, acerca que hablamos de la paz del Señor, que es un atributo en su amor, ¿verdad? Que permitamos cotidianamente que la paz de Dios sea establecida y gobierne nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir que gobierne? Pues lleve su pensamiento, ¿verdad? Si su primer pensamiento es en la dificultad, en el reto, en lo que va a enfrentar, llévelo en obediencia a Dios, porque Él es el que pondrá en usted el querer como el hacer. Enfoquémonos en su paz y su amor primeramente antes que en el problema. Eso es muy importante. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se va a enfrentar al problema? Joven, ¿qué es lo primero que haces cuando vas a enfrentar esa decisión, esa circunstancia, esa presión escolar o en el trabajo, esa circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Poner en paz nuestro corazón y nuestro pensamiento en el Señor, en su palabra, en quien es Él, el que es nuestro Padre, que está atento a las cosas que vivimos, o pues el tamaño y la dimensión que le vemos a la dificultad o a la decisión. Pongamos la paz del Señor, establezcamos, permitamos que en nuestro espíritu haya esa certeza de la paz del Señor en nuestros corazones y pensamientos. Muy bien, pues sigamos entendiendo de nuestro Padre su amor eterno. Y por supuesto, un amor eterno nos llevará toda la vida a entenderlo, ¿verdad? La estancia aquí en esta tierra y cuando lleguemos con Él, seguiremos apreciando y viviendo en su amor. Pero en este tiempo es necesario expresar la amplitud del amor de nuestro Padre. Y todos tenemos el amor del Padre, los papás, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, todos disfrutamos del amor de nuestro Padre que está en los cielos y que es eterno. Es por ello que escudriñamos su palabra, por eso es necesario leerla cotidianamente. Lea usted la Biblia completa y si ya la acabó, vuélvala a empezar. Tantas veces pueda, mientras Dios lo tenga en esta tierra, disfrutará del amor del Padre, contenido en su palabra, porque su palabra es espíritu y es verdad. Su palabra es Él mismo. Dice que el verbo se hizo carne, el verbo, su palabra, ¿verdad? Se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, el día de hoy consideremos el amor de Dios en esta muestra de aceptación que Él nos da. En Efesios 1, 5 y 6 de la versión Reina Valera dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primero, en su amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su destino y el mío, joven, tu destino y el mío no es lo que diga muchas de las personas o la influencia que tenemos. Nuestro destino no es ser doctor, ingeniero. Esa es una parte
de las cosas y de las habilidades que Dios nos permitirá desarrollar en esta tierra. Pero ese no es nuestro destino, por eso hay gente que cree que su destino es, haga de cuenta, una profesión, y entonces llega, termina la profesión y queda insatisfecho. Continúa con ese hueco en su corazón, porque no estamos predestinados para ser profesionistas. Esa es una parte de lo que haremos para gloria y alabanza de Dios, pero ese no es nuestro destino. Nuestro destino es ser hijos de Él. Su destino y el mío, de acuerdo a la voluntad de Dios, en su amor, es que seamos sus hijos. Y eso sí nos da identidad, porque siendo sus hijos manifestamos su gloria en esta tierra y podemos expresar su amor. De tal manera que lo que recibimos de Él es que podemos expresar. Y entonces nuestra boca habla de la abundancia que hay en nuestro corazón, de la abundancia de su amor. Dice entonces esta cita que leímos, que nos hizo aceptos en el amado. Por medio de nuestro Señor Jesús hemos sido justificados y aceptados por nuestro Padre Celestial. Es muy importante porque muchas personas dicen, no, todos somos hijos. No, todos somos hijos. Solo aquellos que hemos aceptado el señorío en nuestras vidas de nuestro amado Jesucristo, y entonces por la obra de Él, a través de aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz, es que entramos a la aceptación de nuestro Padre y entramos a la paternidad de nuestro Padre Celestial, aceptados por Él. Ahora, somos aceptados quienes somos. Muchas de las cosas o de las conductas que todavía tenemos, pues no corresponden a la identidad de nuestro Padre Celestial. Y eso parte porque es un proceso y algunas veces porque en el ejercicio de nuestra voluntad y nuestra inteligencia tomamos decisiones conforme a nuestra propia opinión y entonces nos dejamos influenciar todavía por aquella vana manera de vivir. Y esto también tiene que ver con nuestra conversión, con la medida en la que hemos entregado todo lo que somos y todo lo que hacemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Eso en amor. A la manera en que nos ama, así amarle también nosotros a Él y entre nosotros como familia. Con la identidad de este amor de nuestro Padre que está en los cielos. Y todos tenemos ese amor. Así que todos podemos disfrutar del amor del Padre y ser aceptos en Él. Ahora vamos a empezar este atributo de que Dios es fiel. Dios es firme y constante. Eso quiere decir fiel, firme y constante, que cumple con sus compromisos, con sus promesas, que es leal y digno de confianza. En el adjetivo fidelidad es el cumplimiento de la palabra dada, es la exactitud y precisión en la ejecución de la palabra que estableció Dios, de su voluntad. Él es fiel a su palabra, Él cumple, Él dijo que hará y así lo hace. Y podemos ir detallando este atributo de Dios de ser fiel. En primera de Juan 1:9, en la Nueva Versión Internacional, dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, es necesario reconocer nuestra condición de pecador. Los que ya hemos entregado y aún los que todavía haremos esa entrega de nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Porque reconocemos que no hay justo ni uno solo, tal como dice su palabra, que somos justificados en Él y por Él. Reconociendo esa condición previa a la obra que Él hace en nosotros, entonces podemos acceder a esa fidelidad. Dios es fiel y es justo. Él cumple su palabra y su voluntad de perdonarnos. Es su voluntad perdonarnos. ¿Cuántas veces, como Él es eterno, pues Él
nos ha perdonado los de ayer, nos perdona los de hoy y nos perdona los que vayan a suceder. Y no porque intencionalmente vayamos a cometer pecados, sino porque en la condición de este mundo caído es todavía habrá cosas en las que en contra de la voluntad de Él, y a veces en nuestra propia opinión, cometamos, ¿no? Dice, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Además del perdón, nos da la condición de ser libres de la maldad, como evidencia de nuestra conversión en Él. Nos hace libres de la maldad. Usted es libre. Miren, es muy frecuente, como médico me toca estar en esa circunstancia de muchos de los pacientes que todavía veo, en el sentido de las adicciones, por ejemplo. Sienten y en muchas ocasiones viven una fuerza, un impulso que va más allá de su propia voluntad. Pero aquí claramente el Señor dice, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero necesitamos creer. Por eso estudiamos este atributo, que Él es fiel a su palabra y que su palabra se cumple. Efectivamente, hay veces que por estar solo en nuestra opinión intelectual, en nuestro propio razonamiento, pues escuchamos la palabra y simplemente la pasamos a la razón y entonces no pasamos a la ejecución, no baja hasta nuestro corazón, no es carne en nosotros, no se hace una verdad en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, se queda solo a nivel de, como dice la propia palabra, de vanas repeticiones, o en nuestra mente o en nuestras palabras, ¿verdad? Pero Él dice que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Si usted en este momento está viviendo alguna situación que todavía en su mente hay esta consideración y esta conciencia, ¿verdad? De parte suya, y así lo expresa, de decir que hay algo que lo impulsa a decir mentiras, a, al juego, al internet, a la pornografía. La palabra que es fiel y que se cumple de Dios dice que nos libra de toda maldad, porque es parte del amor de nuestro Padre, parte de esta aceptación que acabamos de escudriñar en su palabra, parte de esta predestinación, nos predestinó para ser sus hijos, no para ser esclavos del pecado. Pero esa es una verdad que debe estar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, ¿verdad? Les decía David, ¿por qué te abates, alma mía? Pero no olvides ninguno de sus beneficios, de los que Dios ha hecho, de los que Dios tiene en su palabra. Y sigamos viendo, por ejemplo, Primera de Corintios 1:9 en la versión Reina Valera. Dice, fiel es Dios, punto número 1, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en congruencia y en consistencia con lo que acabamos de leer. Fiel es Dios, su palabra se cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y Él cumple. Él dijo desde la eternidad hasta la eternidad, así que su palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, muchas de las cosas que hoy vemos y las circunstancias de nuestra realidad momentánea pasarán, pero su palabra no pasará. Él es fiel, por el cual, dice, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Al otorgarle voluntariamente el señorío de nuestra vida, cuando le dijimos de palabra, pero lo creímos en nuestro corazón, como Señor de nuestra vida, para expresarlo en todo lo que somos y hacemos.
Sí, señorío quiere decir que le entregué mis pensamientos, mis opiniones, mis emociones, todo lo que soy. Dije, Señor, ahí en la cruz murió Roberto pasado, antes de conocerte, y empieza el Roberto, cuya expresión es la voluntad del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo invité a mi corazón, porque me dejó su Espíritu Santo para que ahora Él sea el que gobierne, el que me revele la verdad, la palabra, el que me haga uno con el Padre. Así que nuestro Señor, dice, para que siendo hijos de nuestro Padre, en comunión con nuestro Señor Jesucristo, le hagamos el Señor. Pues ya decía Pablo, pues ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Todo lo que ha pasado, todo lo que soy ya pasó por la cruz. Ahora vivo una vida de resurrección. Usted y yo ahora vivimos una vida de resurrección. Pero pongamos un ejemplo. Bueno, antes de conocer al Señor, ya tenía yo la habilidad dada por Dios de am, escudriñar, como que ser muy racional, como poder desmenuzar una porción en partes, algo que leía de materia, de lo que fuera, de la escuela, de la profesión, lo podía desglosar y detallar y entonces entender. Esa habilidad, esa capacidad, pasada por la cruz, ahora es en la ejecución y en el entendimiento de su palabra, de la verdad, porque la verdad es la que me ha hecho libre. Y entonces ya no estar sujeto solo al conocimiento, sino a su verdad. El conocimiento no es verdad, a menos que sea el conocimiento de la verdad, de quién es Él, ¿verdad? El conocimiento es circunstancial, es momentáneo. El conocimiento de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Tan es circunstancial que imagínense cuando yo estudié, hace muchos años, se decía que la célula tenía orificios y por ahí entraban algunas cosas. Después yo digo, no, no tiene orificios. Fíjense que es una membrana semipermeable, se deja pasar unas cosas y otras no. Y luego más adelante, no, ¿qué creen? Que no es una membrana semipermeable, que es una capa que tiene receptores y entonces ese receptor toma lo que hay afuera, que está empatado con él, acoplado y entonces lo mete. Y así sucesivamente y segura es que cuando el conocimiento vaya evolucionando, pues seguirá agregando, ¿verdad? Y entonces no es verdad, solo es momentáneo el conocimiento científico. El ejemplo también del conocimiento de este germen, del COVID-19, pues es que ha ido cambiando porque hemos ido conociendo mucho más de sus habilidades, pero entonces lo que fue verdad en un momento, después va cambiando y hay que actualizarlo. Así es el conocimiento, pero la verdad de la palabra, esa es eterna, se cumple desde la eternidad hasta la eternidad, por la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel y ese es un atributo que no cambia, por Él es fiel eternamente, entonces su palabra tampoco cambia. Se va a seguir cumpliendo en nuestra vida y en la medida que nosotros mismos permitamos y estemos dispuestos a que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Y entonces quiero pedirle una reflexión el día de hoy. Igual tú, joven, tú, niño, hoy hagamos un ejercicio de ser conscientes y de poner esta reflexión en nosotros mismos. ¿Qué sucedería o cómo sucedería todo lo que hoy pase porque Cristo está en nosotros desde que nos despertamos? ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo al despertar? Pues le daría gracias al Padre. Él siempre daba gracias al Padre, por ejemplo, ¿verdad? En vez de correr y estresarse y sentir que el tiempo no va a ser suficiente para todas las actividades, él ponía en manos del Señor siempre su día a día. Usted lo puede ver ahí en los evangelios, me impresiona cómo pasa la noche orando. ¿Para qué? Porque al día siguiente iba a elegir a sus apóstoles. Y él sabía que quien había determinado quiénes deberían de ser era el Padre, Dios Padre. Entonces, nuestro día lo determinó Dios, pero podemos vivirlo nosotros o eh, tomar decisiones en nuestra propia opinión. Entonces, si Jesucristo está en nosotros, ¿qué haríamos al abrir los ojos? Luego,
¿Qué haríamos al sentarnos a la mesa? Nuevamente, podemos comer rápidamente y decir, ay, esta gelatina no me gustó, o este desayuno no me pareció todo lo nutritivo que me hubiera gustado. En fin, usted puede tomar la experiencia de cómo actúa muy temprano, cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo en usted. Y luego ya va al trabajo y entonces viene la primera reunión y hay una discusión eh, acerca de los resultados, etcétera. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo? O usted, señora, se quedó en casa hoy y está con las labores propias de la casa y entonces, ¿qué sucedería o cómo las haría nuestro Señor Jesucristo, verdad? O tu joven, tu niño, vas a la escuela y entonces está tu compañerito y hoy no te saludó. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? Hoy no te quiso prestar el juguete o el juego que traía. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Y todo el día, todo el resto del día, llega la hora de la comida, viene en la tarde, vas a ver la tele, vas a jugar, vas a hacer el deporte y llevas a los niños, mamá, a la natación. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo ahí? Quedaría así calladito viendo a todos los demás. Pues la palabra dice que él tenía compasión de todo el que tenía alrededor, porque sabía que eran como ovejas sin pastor. Llegamos a interceder por los que nos rodean, por los vecinos, por los de la natación, por sus compañeritos, por los papás de los compañeritos. Llegamos a pedir que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o pasamos hasta inadvertidos, ¿verdad? O queremos pasar inadvertidos. ¿Qué haríamos en la conciencia de que nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros? Y luego viene la tarde y la noche, la hora de las tareas, la hora de la merienda, la hora de concluir todas las faenas del día. ¿Qué haríamos en conciencia de que nuestro Señor Jesucristo está en nosotros? ¿Qué haría Él? Cuando la palabra de Dios, como lo expresa Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, la agenda entonces la de nuestro Señor Jesucristo. La manera de abordar donde Dios nos tiene, esa es la manera de nuestro Señor Jesucristo. Él te hizo abogado, Él te hizo licenciado, Él te hizo niño, Él te hizo jugador de béisbol, Él te hizo ama de casa, Él te hizo mamá. Entonces todo es para su gloria y para su honra. En Primera de Corintios 10:13 de la Nueva Versión Internacional dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En sintonía con este ejemplo, ¿no? Ya viene el día, las actividades, las decisiones. Y dicen aquí la palabra: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Entonces, ¿qué encrucijadas tienes el día de hoy? ¿Qué decisiones por tomar? ¿Qué diferentes alternativas? Porque pareciera que así es la tentación, que como que te plantea alternativas, ¿verdad, joven? Estás en la universidad y entonces ahí dicen, bueno, aquí hay luego lemas de las universidades. La UNAM dice casa abierta al tiempo, de la UAM, casa abierta al tiempo. Y entonces todo lo que hay en este tiempo está permitido ahí. Las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, diferentes puntos de vista acerca de la economía, diferentes temas de conducta, el libertinaje, la expresión sexual de todas las formas y maneras que simplemente los pensamientos traigan, la pornografía, la droga, todo está ahí a la mano. Pero, ¿qué te dice nuestro Padre joven? Dice, ninguna de esas tentaciones es más allá de las que como personas podremos tener. Pero sigue diciendo, pero Dios es fiel. Entonces, ante esa circunstancia, ante ese punto que tenemos que decidir, ante esa encrucijada,
Dios es fiel. Por eso la palabra dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero si lo primero que vemos es las cosas de la tierra y no levantamos la mirada a ponerle a nuestro Señor, pues podremos tomar decisiones solo basado en las circunstancias. Y entonces la presión de los amigos joven te hace, no, pues es que aquí todos han tenido ya relaciones sexuales y si tú no lo has hecho, entonces eh, estás fuera de este entorno. Y como anhelas ser aceptado, pues viene a tu mente esta disyuntiva. ¿Acepto o no la propuesta que ellos me están haciendo? ¿Acepto o no la manera en que mis compañeros de escuela son? ¿Acepto o no que ellos desobedecen a sus padres y no les honran? ¿Acepto o no yo aquellas decisiones que no solo no honran a mis padres en esta tierra, sino que pierdo mi identidad como hijo de Dios? Por eso es tan importante esto de saber que nos identificamos, que tenemos la genética de nuestro Padre que está en los cielos, que tenemos estos atributos, el de la paz, su paz que rebasa todo entendimiento, el de que su palabra es fiel y entonces se va a cumplir en nosotros, a pesar de esa circunstancia o de esa encrucijada. Dios es fiel a su palabra. Y Él te dijo que eres salvo, eres salvo. Y Él te dijo que ya no tiene más autoridad a ti, en ti la maldad, ya nos libró de la maldad. Por lo tanto, aquello que nos separa del Señor, ya podemos decirle no y tomar decisiones conforme a la voluntad del Padre. Y sigue diciendo, Dios que es fiel no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, dice esta versión. Él es el que no permitirá. Claro, nuestra decisión y nuestra voluntad están siempre involucradas, ¿verdad? ¿A quién le pides ayuda? ¿Cómo es que tienes comunión con Él? Levantándote, por eso dijimos, nuestro Señor Jesucristo se levantaba y lo primero era agradecer a Dios. Pero además, pues si nos conectamos con Dios, sabemos que nueva es su misericordia el día de hoy. Así que me cubre su misericordia. Y mayor es Él que lo que está en el mundo. El mundo, este mundo podrá agredirme, podrá presionarme de tal manera que me sienta yo abrumado. Sí, pero el Señor ya ha vencido. Este mundo habrá aflicción, pero el Señor ya lo ha vencido. Pero o le creo a Él o le creo a la circunstancia. Y sigue diciendo la cita, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Sí, hay veces que uno quisiera, Señor, desaparéceme de esta circunstancia y aparéceme en otra, ¿no? Porque tenemos siempre esta condición humana de huir a las dificultades, porque consideramos que si la desaparecemos de nuestro frente va a cambiar. No, hay veces que estas encrucijadas son necesarios enfrentarlas, pero dice, más bien cuando llegue, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir, confiando en Él, en sus promesas, porque su palabra se cumple fielmente. ¿En quién estás confiando? Sí, sí, en las circunstancias o en las personas o en lo que dicen las personas ante esta encrucijada, ¿verdad? Hablando del joven cuya presión es muy alta para que haya relaciones sexuales fuera del matrimonio. Claro. O de los niños en la escuela, ¿verdad? Que ahora se ha sabido que hay gente que desde muy chiquitos los confronta y les da o quiere incitarlos a que prueben droga o a engañar o a mentir o los agreden y entonces le dicen, y si no guardas silencio, te va a ir peor. Y entonces, mm, pues se encuentran en esa presión de no decirle a nadie, confía en Dios, niño, hijo, confía en Dios. Dios sabe lo que viviste y lo que sucedió y Él te va a dar la salida. Y usa a tus padres para que esa salida Él la ejecute. Ten confianza en Dios y Dios puso a tus padres. Ten confianza en tus padres. Dile esa circunstancia que viviste. Dile esa afrenta o esa agresión, eso que viviste. Saben que es muy frecuente, muy, muy frecuente en este mundo.
agresiones a nuestros hijos, agresiones a los pequeños. Y ellos luego se encuentran con esa presión de no querérselo decir a nadie, porque además el agresor dice, y no se lo digas a nadie, porque te irá peor, o porque voy a tomar esta represalia, en fin, tantas cosas. Y puede ser otro niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. Hay una presión muy fuerte sobre nuestros hijos en estas condiciones. Por eso tenemos que estar atentos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, tenemos que estar con la mirada puesta en las cosas que Él ha preparado. ¿Cuáles serían los consejos prácticos? Aprecia y vive en la fidelidad de la palabra. Recuerda y haz tuya cada una de las promesas que Dios tiene en su palabra. Y en oración pídele que haya en ti el querer como el hacer. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dile que te lo revele, que lo haga una verdad en tu diario vivir. Dios es fiel a sus promesas y Él está para que nuestra vida le honre. Ese es su propósito y que expresemos la identidad de ser hijos de Él. Así que papá, joven, niño, disfrutemos, vivamos, tomemos la fidelidad de Dios y de sus promesas. Que tengan una buena semana. Bendiciones.